Muy bien, hermanos, buenas noches. Este día tenemos al hermano Jordi Noel Lezana del país de Guatemala, es un buen amigo, y hoy escucharemos parte de su historia. Son bienvenidos todos, esperamos que todos ustedes puedan sentirse cómodos durante esta entrevista. Jordi, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Murphy. Aquí estamos ya presentes, dijo en la entrevista, Muy bien, esperando de que sea de agrado para cada uno de ustedes, ¿verdad? Y agradeciendo también a ustedes por estar acá en esta reunión, ¿verdad? Que estamos aquí para edificarnos juntamente, ¿verdad? Y aprender bastante de lo que es templo y genealogía e historia familiar, ¿verdad? muy bien, Jordi, muchas gracias. Cuéntanos un poquito, Jordi, ¿cómo es que conociste la iglesia? Pues fíjate que yo a los 9 años fue que me bauticé allá por el 2004. Si no estoy mal, fue el 14 de junio. Yo conocí la iglesia por el tema de que, bueno, ya anteriormente mi papá ya era miembro de la iglesia, ¿verdad? Él se bautizó, aquí tengo la fecha, él se bautizó el 3 de junio de 1979, pero por circunstancias de la vida, pues él por ahí se alejó un poquito de la iglesia. Entonces, justamente en esa fecha se bautizaron hermanos también, ¿verdad? O sea, mis tíos, alguno de ellos. Y más tiempo más adelante, uno de mis tíos también se bautizó, quien se llama Óscar Emilio Lezana, ¿verdad? Él y su familia pues decidieron bautizarse. Entonces ellos permanecieron como que firmes después del bautismo, siguieron constantes, o sea, permanecieron hasta el fin, perseveraron hasta el fin. Y ellos siempre iban constantemente a la iglesia, ¿verdad? Entonces en mi familia el único miembro de la iglesia era mi papá prácticamente, ¿verdad? Mi mamá y mis otros dos hermanos y yo prácticamente pues no éramos miembros de la iglesia, ¿verdad? Entonces por ahí pues mi tío también en ese sentido nos apoyó porque por ahí él como que refirió a los misioneros para nuestra casa prácticamente, ¿verdad? Para que nos compartieran el Evangelio. Entonces fue ahí donde empezamos a escuchar a los misioneros, ¿verdad? Y fue ahí también cuando pues con mis hermanos, mis dos hermanos, Lester y Wilder, decidimos pues ser bautizados, ¿verdad? En la iglesia. Entonces básicamente así empezó nuestra historia de ser miembros de la iglesia, ¿verdad? ¿Y podrías comentarnos qué edad tenías cuando empezaste a aprender de historia familiar? La historia familiar en sí yo la empecé cuando tenía 18 años, si no estoy mal. Eso fue ya por el 2013, dijo usted. Y recuerdo a usted que mi primera experiencia en cuanto a historia familiar fue la indexación. Yo en aquel entonces, pues yo también, pues, como le comentaba, me bauticé a los 9 años, pero también por ahí me fui alejando un poco de la iglesia. Entonces, regresé nuevamente a la iglesia a los 17 años, recuerdo. Entonces, fue ahí donde empecé como que a involucrarme más en esto de la indexación, ¿verdad? En aquel entonces había un hermano que era el director de historia familiar, que era el hermano, que es el hermano de León, ¿verdad? Entonces, por ahí me recuerdo que él se reunía, mantenía abierto el centro de historia familiar y yo lo vi ahí que estaba buscando, ingresando registros, ¿verdad? Yo de curioso ahí me metí al centro de historia familiar, ¿verdad? A ver qué estaba él ingresando en el sistema. Y fue donde él me explicó, ¿verdad? Que la iglesia pues ingresaba información, ya sea actos de nacimiento, de función o matrimonio, en una base de datos, ¿verdad? De la iglesia, para que los miembros pues o no miembros pudieran buscar a sus familiares de una forma más accesible, ¿verdad? Entonces fue ahí donde el hermano León me sentó en la computadora, mi hijo, ¿tenés cuenta? Y ahí mismo me creó mi cuenta, ¿verdad? Entonces, básicamente ahí empezó lo que es mi experiencia en historia familiar, ¿verdad? Recuerdo de que pasaron, si mucho, pasó un año. eh, en ese lapso de año yo me preguntaba, ¿verdad? Bueno, estoy indexando nombres de otras personas de Guatemala, de otros países, y pues, bueno, después de esto, que sí, ¿verdad? O sea, estoy ayudando a otras personas, pero yo quiero hacerlo por mis familias, por mis antepasados, ¿verdad? O sea, estoy ingresando datos de otras personas, más no de mi familia. Entonces, básicamente, pues, ahí metiéndome en la página de Family Search, ¿va? Me metía básicamente como que a averiguar prácticamente, a darle clic a todo, ¿verdad? A modo de conocer la página. Y incluso escribí al soporte para saber dónde podía encontrar registros de Guatemala, ¿verdad? Yo en mi caso soy de Guatemala, nací aquí bueno,
en un pueblo que se llama Matitlán, ¿verdad? Entonces, básicamente, mandé un correo preguntando dónde yo podía tener registros de mi comunidad y del país. Y fue ahí donde soporte me mandó el link donde yo podía como que buscar esos registros, ya sea actas de nacimiento o actas de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que eran registros de bautismo o de matrimonio. Entonces fue ahí donde yo pues empecé ya teniendo la experiencia de indexación, de leer registros, de cómo extraigo los datos y toda esa información, pues se me hizo más fácil como que buscar los registros de mis antepasados. Incluso la letra de los registros, si ustedes se han dado cuenta, son como que retazos, ¿verdad? De imágenes. O a veces las páginas quedan como que cierran el libro y lo que se escribió en la página de enfrente quedó escrito también al lado, ¿verdad? O sea, es un revoltijo en los registros. Entonces, gracias a la indexación, ¿verdad? De que desde joven, pues, participé de indexación, pues, me ayudó a poder tener esa, como que ese don o habilidad de poder leer esos registros, ¿verdad? Gracias a la indexación. Y yo a veces me recuerdo que habían jóvenes que hacíamos jornadas, ¿verdad? Y no le ponían tanto empeño a la indexación, solo mandaban los lotes, a veces ni leían los registros y se inventaban cualquier nombre y mandaban el lote, ¿va? Pero realmente me puse a pensar de que tras ese registro, pues era una persona, ¿verdad? Una persona que está esperando recibir sus ordenanzas en el templo, ¿verdad? Es una persona que es un hijo de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y después como que vi de esa manera o de esa perspectiva los registros, le di como que más importancia a ello, ¿verdad? Ya sea indexar o buscar antepasados, ¿verdad? Teniendo esa perspectiva precisamente. Muy bien, muy bien. Y has hecho una búsqueda increíble de tus antepasados. Quiero comentarles, hermanos, que Jordan es una persona mucho más joven que todos nosotros acá, ¿verdad? Pues no sé si alguien menos que él acá, pero la mayoría de los que yo puedo conocer que están en esta entrevista tienen mucha más edad y generalmente vemos a personas con edad avanzada trabajando en historia familiar. Mi admiración para él es que es muy jovencito y ha trabajado. De hecho, ¿qué edad tenías cuando te llamaron como director de Templo de Historia Familiar de tu estaca? La primera vez que fui llamado, sí tenía 10, sí estaba entre los 20 años, 19 20 años, que fui llamado a ser director de indexación. En ese entonces era director de indexación de las TAC. ¿Y cómo fue esa Entonces, responsabilidad? exactamente, parte del llamamiento, pues también como ahí aprendí a usted de que por los llamamientos uno aprende prácticamente. Yo aprendí bastante en ese llamamiento. Estuve como 3 años de director de indexación de las TAC. Y en ese lapso aprendí muchísimo. Ahí, como le digo, ahí me di cuenta realmente que los llamamientos se dan para aprender, ¿verdad? Y justamente después llegó un momento en que fui relevado de ese llamamiento por tema de que tenía que salir a la misión, ¿verdad? Entonces, pero después de servir una misión y regresar a casa, fue como que, bueno, no soy director de historia familiar ni indexación, pero continué, ¿verdad? O sea, el que no tenía un llamamiento de acuerdo a eso, eso no me impidió seguir trabajando en la historia familiar. O sea, seguí, incluso no teniendo llamamiento, les decía a los hermanos que los podía ayudar en su historia familiar, ¿verdad? O sea, seguí con esa costumbre o cultura, por decirlo así, ¿verdad? Estando en la misión. También, antes de que tome ese tema, ¿verdad? Primeramente, también quiero hablarles un poquito de mi familia. Ok. Les comentaba que mi papá anteriormente él se bautizó en el 79, pero en sí la primera persona que fue bautizada en la iglesia de mi familia en sí fue mi abuelo, ¿verdad? Él se llamaba o se llama Mario Lezana España. Él se bautizó en la iglesia el 20 de noviembre de 1960. No sé si puedes darme la opción ahí de compartir pantalla para yo compartir la foto de él. Sí, ya te hice coanfitrión. Vamos a ver si me deja, que también ahí me cuesta patojo, pero me cuesta utilizar el Zoom, dijo. Entonces, una consulta para aquí, para compartir pantalla, la opción. Te vas a la opción de abajo donde dice compartir de tu pantalla, de una flecha verde o share si lo tenés en inglés.
Ahí está. Mm, Y le vas a dar los dos puntos que a tu mano derecha hay unos cuadritos. Ahí está. Ahorita vamos a ver tu pantalla. Ya vas. Ya podemos ver tu pantalla. a ver, chicos, quédenme. ¿Cuál quieres mostrar? ¿La foto donde dice Mario Lezana? No. Ya estamos viendo algunas fotos de Mario Lezana. Solo tenés apagado tu micrófono. En la parte de abajo de tu pantalla puedes Sí, ahí ver. está. Ahí está, Es ok. que estaba ahí teniendo. Entonces, como le compartía, eh, aquí en las ordenanzas de Mario Lezana, él se bautizó el 20 de noviembre de 1960. Wow. Entonces, él en aquel entonces creo que estaba investigando cuándo fue la primera estaca que se organizó, se fundó en, en Guatemala, ¿verdad? Y creo que en ese año no había como tal una estaca todavía oficialmente organizada en Guatemala, o sea, en el país. Entonces, por lo que poco me han contado mis papás y mis tíos, es de que mi abuelo, él vivía aquí en Amatitlán, pero se fue un tiempo a vivir a la ciudad capital, ¿verdad? Guatemala, ciudad de Guatemala. Y fue él donde fue a vivir a Guatemala, fue donde conoció a los misioneros, ¿verdad? Fue donde él le llegaron a su casa los misioneros y le hablaron del evangelio. Entonces, fue por ahí donde mi abuelo que empezó el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y después, al año siguiente, eh, mi abuela también se bautizó, ¿verdad? El año después que mi abuelo paterno se bautizara, ella se bautizó el 13 de mayo de 1961 también en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Wow, son pioneros. Entonces, básicamente ahí empezó por decirlo así, la iglesia en la familia Lezana, ¿verdad? Aquí en Guatemala o en Amatitlán, ¿verdad? Entonces, y después fue donde mis abuelos regresaron a Amatitlán a vivir y en ese entonces ya tenían a mis tíos y a mi papá, ¿verdad? Viviendo aquí en Amatitlán. Entonces, si no estoy mal, llegaron unos misioneros aquí a Amatitlán. En aquel entonces aquí en Amatitlán no había tampoco una como que rama o barrio organizado, ¿verdad? Llegaron los misioneros Allá en Cajía de Hielo. andaban buscando a mis abuelos, ¿verdad? Ellos estaban tocando puertas y justamente dieron con la casa de mis abuelos. Entonces ellos preguntaron, ¿verdad? ¿Quién buscaban? Y ellos dijeron a Mario Lezana, estaban buscando, dijeron los elders, ¿verdad? Y justamente, pues, para su sorpresa, estaban hablando con él, ¿verdad? Entonces, nuevamente los misioneros retomaron las charlas con mis abuelos. Pues fue ahí donde mis tíos y mi papá, pues, se bautizaron, ¿verdad? Después de
de que mi abuelo se haya venido de regreso nuevamente a Matitlán, ¿verdad? Ellos conocieron la iglesia, ¿cómo se llama? Mis tíos, ¿verdad? Se bautizaron en ese entonces. Entonces, algo así fue como que empezó la historia de la iglesia aquí con la familia Lezana, ¿verdad? Y después de que mis tíos y mi papá se bautizaron, en el 2004, como les compartía, con mis hermanos decidimos ser bautizados, ¿verdad? Entonces, así fue como que empezó la iglesia en la familia, ¿verdad? Oh, muy bien, muy bien. ¿Podrías mostrarnos, ahora, aprovechando que estabas en Family Search, tu árbol familiar? Sí, es que no me... Aquí está, ya le agarré el rollo, dijo. Ok. Eh, en cuanto a mi primera experiencia de historia familiar, en sí, de llevar un nombre de un antepasado, ¿verdad? Ustedes, fue esta personita, la que ustedes ven aquí. Él es el abuelo, el papá de mi mamá, ¿verdad? Él, con esta persona, fue la primera experiencia que yo tuve de llevar un hombre al templo, ¿verdad? Si no estoy mal, también yo tenía ahí como 20 años cuando efectué la ordenanza por él. Recuerdo que literalmente yo fui el que presté o lo representé en el templo para efectuar el bautismo, ¿verdad? Que fue un 18 de octubre del 2014. Y realmente tengo una gran como que historia de él, ¿verdad? De mi abuelo materno. En el transcurso de que yo estuve como que investigando información, recuerdo que en aquel entonces para efectuar la ordenanza se necesitaba de alguna información, ¿verdad? Ya sea el acta de nacimiento, la fecha en que nació, la fecha en que murió, ¿verdad? O lugar. Entonces por ahí, en el transcurso de que yo estaba buscando información de él, logré conocer hasta historias de él, ¿verdad? O sea, encontré hasta más información de él. Pero la historia de él comienza de la siguiente manera, ¿verdad? Ustedes, yo recuerdo de que antes de un mes de que yo efectuara la ordenanza de él, en el barrio habían programado una ida al templo. Entonces, yo recuerdo bueno, no sé, sentí el deseo bueno, estaba indexando y bueno, ahora que sigue la indexación era la historia familiar, ¿verdad? Entonces, me puse a investigar en mi árbol genealógico y en mi familia hay un primo, él se llama Eduardo Sánchez Lezana, él es presidente de Estaca de Santa Lucía, entonces recuerdo que él trabajaba muchísimo en historia familiar y trabaja, entonces él básicamente tenía como que ya el esqueleto de nuestro árbol genealógico, pero le faltaban alguna información como los hijos de las parejas, ¿verdad? De la línea directa. Entonces yo dije, a ver si no él también ejecutó ya la ordenanza de mi abuelo materno. Dije, oh, va. Entonces, agregándolo al árbol, me enteré de que mi abuelo todavía no había recibido ninguna ordenanza en el templo, ¿verdad? Entonces, empecé a investigar, ¿verdad? O sea, incluso en aquel entonces, pues, no había tanto acceso a los registros como hoy por hoy se da, ¿verdad? Yo me acuerdo que antes eran los famosos microfilm, de aquellos rollos que uno proyectaba en un aparato ahí en los centros de historia familiar. Entonces, o era buscar en esos microfilm o era directamente ir al cementerio prácticamente, ¿verdad? O hablar con un familiar. El dilema que mi abuelo materno, él era originario de otro lugar que se llamaba Barberena Santa Rosa, ¿verdad? El de Alcerinal. Entonces, básicamente sus restos ahí se encontraban en ese cementerio. Entonces, para ende yo tenía que viajar allá para ver la fecha de función, porque le preguntaba a mi mamá y ella aproximadamente se recordaba del año, pero era un aprox. Entonces, con mis papás fuimos una visita, ¿verdad? A mi abuela. Ella en ese entonces estaba como que mala, ¿verdad? Ella estaba padeciendo de salud en ese entonces, mi abuela materna, pareja de Domingo. Y recuerdo que me escapé un ratito en esa visita de mi abuela, me escapé para el cementerio, ¿verdad? De ahí de la aldea al Serinal. Entonces, me acompañó un primo, si no estoy mal, no me recuerdo, me acompañó un primo para enseñarme la tumba de él, porque ni sabía dónde quedaba la tumba de él, ¿verdad? Entonces, me llevó a la tumba de mi abuelo, ¿verdad? Y para la sorpresa mía era que la tumba de él tenía dos cruces, ¿verdad? Y las dos cruces tenían fechas de defunción diferentes. Aquí tengo la foto, como encontré la tumba por la primera vez. Entonces, en una variaba el año, creo yo. Sí, una variaba el año y el día.
de la defunción. Entonces, en ese entonces tampoco había tanta accesibilidad de registros de defunción de esos años. Entonces, a mí lo que me dijeron fue, vaya al Registro Nacional de Personas a solicitar una defunción. Entonces fui a solicitar la defunción de él para yo poder tener un registro o una fuente confiable de la existencia y la defunción de él, ¿verdad? Y fui al RENAP, o sea, el Registro Nacional de Personas, y me comentaron que si yo no llevaba una fecha exacta, como que les iba a ser difícil como que encontrar la defunción de él. Entonces, orando y hablando con mi tío, él me comentó que la cruz como que más antigua que él tenía era la de cemento, la que ustedes pueden ver al fondo. Esa era la cruz que al principio fue la primera que le pusieron en su entierro. Entonces, eso me dio a entender que el 1 de agosto del 82 fue la fecha exacta que él falleció, ¿verdad? Entonces al RENAP a solicitar una defunción y el lugar, ¿verdad? Que era el Serinal. Entonces fue así como que me entregaron el certificado de defunción de él. Y yo creo que aquí está cabal. Aquí está el certificado de defunción de Domingo, ¿verdad? De mi abuelo materno, ya que después de encontrarla en el sistema. Tras esta información, él aquí dice en su acta de defunción, dice aproximadamente la fecha o la edad en que murió él. Él dice aquí que murió a los 64 años, dice él era jornalero. Y dice que era originario de aldea El Serinal. Entonces, con esa información, yo fui buscando lo que era el acta de nacimiento de él. Hablé también con un tío, hermano de mi mamá. Él me comentaba de que el, mi abuelo era de un lugar que se llamaba San Rafael Las Flores, Santa Rosa, siempre del mismo departamento de Santa Rosa, ¿verdad? Ahí de Barberena pertenece a Santa Rosa. Entonces, mi tío me comentaba de que él era de San Rafael. Entonces, teniendo el año aproximado de defunción, en aquel entonces ya habían como que páginas disponibles en línea también para que uno pudiera buscar a sus antepasados. Entonces yo me fui a defunciones de actas de nacimiento, perdón, de San Rafael Las Flores. Y teniendo el año en mente me puse a indagar página por página, literalmente una tras una, tras una, tras una, ¿verdad? Y para mi sorpresa, ustedes, eh, y una gran bendición fue que encontré hermanos de él, ¿verdad? Actas de nacimiento de hermanos de él, de Domingo. Sin querer queriendo, dijo el refrán, encontré hermanos de él mediante los registros. Uno de ellos fue Juan Pablo Álvarez, Bernardo Álvarez y Rosalio Álvarez. Mi mamá ya me había hablado de ellos, pero solo tenía información, nombre de ellos. O sea, no sabía mayor cosa que solo el nombre. Y no sabía si estaban vivos o habían fallecido. Entonces, tras buscar un registro que sin querer queriendo andaba buscando el de mi abuelo, logré encontrar las tres partidas de nacimiento y de bautismo de los tres hermanos de mi abuelo materno, ¿verdad? Y si se dan cuenta, él fue el último de los hijos de mis bisabuelos prácticamente. Él fue el último hijo y fue el último registro que encontré, que decía Domingo de Jesús Álvarez. Lo que me preocupaba de él, de ayer el registro era de que en San Rafael Las Flores muchos se apellidaban o muchos eran de apellido Álvarez y muchos por ahí se ponían Domingo. Entonces por ahí se me era complicado hallar lo que era el acta de nacimiento de él, ¿verdad? Pero eh, justamente mi mamá tenía un conocimiento que ella recordaba que mi abuelo había nacido el mismo mes que él había muerto. Entonces, con ese conocimiento o ese dato, di cabal exactamente que él era el acta de nacimiento de mi abuelo, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que cuando llevé su nombre al templo, se me salieron las lágrimas, ¿verdad? Porque nunca había sentido una experiencia de llevar un nombre al templo, ¿verdad? Siempre iba al templo como joven en el 2002, en el 2013 iba al templo a hacer ordenanzas, bautismos, ¿verdad? Pero, como saben ustedes, el templo anteriormente brindaba nombres, ¿verdad? De cualquier persona, de cualquier país. Pero ya llevar un nombre de un familiar que ustedes saben que es su pariente directo, en este caso su abuelo, o su papá o su bisabuelo, la experiencia era muy diferente. Y realmente recuerdo que a los días de haber efectuado la ordenanza de mi abuelo, si se dan cuenta, su ordenanza se efectuó un 18 de octubre del 2014 y
Al mes exacto mi abuela falleció. Ella falleció un 18 de noviembre del 2014. Yo me quedé pensando, puchica, exactamente un mes después de efectuar la ordenanza de mi abuelo, fallece mi abuela, ¿verdad? Recuerdo que ese entonces, cuando fue el entierro de mi abuela, fuimos nuevamente a la tumba de mi abuelo. Y para ese entonces ya se había efectuado también la ordenanza de él, ¿verdad? El bautismo. Yo recuerdo que le dije en la tumba, viejito, lo logré. En el sentido en que lo logré de encontrar sus registros, de poder hacer las primeras ordenanzas. Realmente, sin ninguna duda que la hora del templo es algo muy importante para nuestros antepasados. Y gracias a mi abuelo materno, de ahí empezaron a surgir muchas búsquedas de otros antepasados. De ahí siguieron cientos de antepasados y miles de antepasados, gracias a mi abuelo materno, de llevar su nombre al templo y sentir esa experiencia de llevar su nombre, ¿verdad? Gracias a esa ordenanza siguieron muchísimos antepasados de ahí. Del 2014 para la fecha he encontrado un sinfín de antepasados, ¿verdad? Gracias a esa primera experiencia de llevar el nombre de mi abuelo materno, ¿verdad? Así fue como yo obtuve la primera experiencia de ir al templo y llevar un nombre, ¿verdad? Muy bien, gracias Jordan. Y del 2014 que empiezas a hacer historia familiar a esta fecha, ¿cuál es el antepasado más antiguo que has encontrado? El antepasado más antiguo, justamente, no sé si ella está conectada aquí, se llama Sonia Úcelo, pero eh, ella no es miembro de la iglesia. Ella hace unas semanas me contactó, ¿verdad? Por Facebook. Me explicaba de que ella está estudiando en la universidad algo relacionado también a lo de lo que es historia familiar. No sé qué carrera exactamente está estudiando ella, pero en sus estudios de la universidad le implica como que estudiar sobre la historia de su familia, de sus antepasados, ¿verdad? Me hablaba sobre unas escrituras públicas que hay de los años 1600 o 1500 a 1800, 1900, de lo que era Santiago de Guatemala, ¿verdad? Que es la antigua Guatemala, comúnmente hoy la conocemos, ¿verdad? Entonces, ella me escribió, me dijo, mira, fíjate de que yo soy de apellido Lezana y justamente ella tiene una cuenta también en Family Search, ¿verdad? Y me dijo qué parentesco teníamos con la familia, ¿verdad? Porque éramos Lezana los dos, ¿verdad? Entonces, yo ya tenía como que información de la familia de ella, ¿verdad? Entonces, gracias a que yo ya tenía también información de la familia de ella, logré ver dónde estaba el vínculo de ella con mi familia. Entonces, ella me compartió algunos registros de escrituras públicas de lo que era, vamos a ver si lo puedo compartir aquí la imagen. Aquí está justamente la imagen que ella me compartió de esta escritura. Justamente aquí tengo la foto de mi bautismo también. Aquí tengo varias fotos, pero... Aquí me compartía la hermana Sonia Use, lo que ya no es miembro de la iglesia, este como extracto de escritura pública, donde menciona a Juan de Lezana. Entonces, justamente este Juan de Lezana se conecta con mi familia por lo que es la generación directa número 13. Y aquí pues habla de lo que es que ellos adquieren una donación de una propiedad, en lo que es que está situado en el Valle de los Esclavos. Me imagino que era parte de Santa Rosa, del departamento de Santa Rosa, ¿verdad? Y lo interesante de estos registros de escrituras públicas también habla sobre una otra familia. Dice que Juan de Lezana en otro registro de escrituras públicas dice que es hijo de Jacinta de Lezana. En otros registros a Jacinta de Lezana se le vincula con una familia de apellido Aruchewi, creo yo, Pedro Aruchewi. Entonces teníamos la duda aquí con Sonia Úcelo de que este Juan de Lezana muy probablemente sea hijo de Pedro de Aruchewi. El problema está en que en este documento dice que la esposa de él, Isabel María González Delicado, dice que ella fue criada por el capitán Juan González Delicado, dice. Entonces, es muy interesante esta información, ustedes, porque dice que Juan González Delicado, el capitán, como que adoptó o crió a Isabel María González Delicado de pequeña, porque literalmente la mamá de ella se llamaba, si no estoy mal, se llama, aquí tengo el árbol también genealógico
de ellos. Y hasta el momento ha sido lo más reciente que estamos investigando de la familia Lezama. A ver, aquí está lo que es, les comentaba yo, de Pedro de Arruchegui y Jacinta de Lezana. Entonces, y lo que es Juan, el capitán Juan González de Licao y María Isabel, pero en el acta de matrimonio de Juan de Lezana, Isabel María González dice que en el acta de matrimonio dice que Isabel María González es hija solamente de, a ver aquí, es hija de, así en el acta de matrimonio me indica que Isabel María González de Licao es hija de Micaela de Lira. Y si ustedes se dan cuenta, los apellidos difieren. O sea, Isabel María adquiere el apellido del capitán Juan González de Licao y no de la verdadera mamá legítima, ¿verdad? Que sería Micaela de Lira. Y Juan de Lezana, eh, en el acta de matrimonio solo aparece que él es hijo de Jacinta de Lezana, o sea, no figura este Pedro de Rochewi. Pero en las escrituras públicas mencionan a Jacinta de Lezana y que su esposo o pareja es Pedro de Rochewi. Entonces ahí está la incógnita, ¿verdad? Y dice que más en otra escritura pública menciona de que eh, este capitán Juan González de Licao dice de que él adquiere como que cierta tutela de los hijos de Pedro de Aruchegui. Entonces me da la pauta a entender de que probablemente este Juan González de Licao, al adquirir como la tutela de los hijos de Pedro y de Jacinta, eh, muy probablemente haya pasado de que un hijo de Pedro le haya puesto a Juan de Lezana, un ejemplo, le haya cambiado el nombre, pero hasta el momento no hemos hallado un documento que nos, como que nos diga que sí, realmente eso pasó, ¿verdad? Entonces, hasta el momento, pues yo ahorita lo estoy buscando registros del Sagrario, que es la parroquia del Antiguo Guatemala, que ahí fue donde encontré o se encontró el acta de matrimonio de Juan de Lezana y Isabel María, entonces muy probablemente ahí encuentre lo que es información de ellos, ¿verdad? Lo que es su acta de bautismo. Entonces, pero me llama la atención todo lo que pasaron, ¿verdad? O sea, esta familia Juan de Lezama y Isabel María González, cómo ella adquirió el apellido del capitán, porque ella fue criada de niña. Y en las mismas escrituras públicas me dice quiénes eran los papás de Juan González de Licao. Él dice, incluso me da la fecha en que falleció. Falleció el 29 de julio de 1705 en Antigua Guatemala, Zacatepeques. Y dice que los padres de Juan eran Alonso González Delicado y María Ventura, solo que eran ellos provenientes de España. También Sonia Úcelo me compartió un documento de unas viviendas de la antigua Guatemala. Aquí no tengo el documento, pero justamente me enseñaba una casa, ¿verdad?, de la antigua, que literalmente en esa casa relata la historia de los propietarios que han estado en esa casa, ¿verdad? Como historial de los propietarios. Y justamente uno de los propietarios que fue dueño de esa casa fue Juan González de Licao, el mismo capitán que obtuvo la tutela de los hijos de Pedro de Aruchegui y que crió a Isabel María González de Licao, ¿verdad? Entonces me llamó mucho la atención eso, ¿verdad? Saber que incluso hay casas en la antigua Guatemala que han sido de estas personas, ¿verdad? O han vivido o la han habitado, ¿verdad? Entonces, hasta el momento, lo que es la familia Lezana, hemos llegado a lo que es el año 1615, gracias a la hermana Sonia Úcelo. Y como les digo, ella no es miembro de la iglesia, ¿verdad? Y eso es algo que me llama la atención, que a pesar de que hay personas que no son miembros de la iglesia, también se apasionan en trabajar historia familiar. Imagínense, para nosotros los miembros de la iglesia, el fin con que lo hacemos es llevar sus nombres al templo. Y imagínense cuán mayor gozo será para nosotros llevar el nombre de nuestro antepasado o buscarlo, ¿verdad? Entonces, a veces me pongo a pensar eso, ¿verdad? Hay miembros que por ahí no tienen como ese deseo de buscar a sus antepasados o simplemente no han tomado la iniciativa, ¿verdad? Y hay personas que no son miembros de la iglesia y literalmente ellos se esmeran y se esfuerzan por buscar estos registros, ¿verdad?
Entonces, hasta el momento, pues hemos llegado hasta ahí en la información genealógica. Muy bien, gracias Jordi. Del 2014 que empezaste para acá, ¿cómo cuántos nombres has procesado en la historia familiar entre ordenanzas y todo de bautismos? Eh, Son miles de antepasados los que he agregado en el árbol genealógico, ¿verdad? Así resumidamente, voy a compartir también un pequeño que también va relacionado a lo que estamos hablando, ¿verdad? De historia familiar, unos pequeños extractos de cada imagen. Empezando primeramente, no hay ni por dónde empezar, digamos, hay un montón de... Para comenzar, bueno, aquí tengo una imagen donde lo que hice como un estilo collage de todas las personas que, bueno, en el tiempo de la pandemia del coronavirus, la iglesia daba o dio acceso en un tiempo a lo que eran las cédulas de vecindad. En las cédulas de vecindad eran como que el registro, como que hoy el DNI o DPI, ¿verdad? De nuestro país. Entonces, solo que era una libretita. Y en esa libretita contenía información de ellos, o sea, su acta, su fecha en que nacieron, incluso una anotación, hay una breve anotación si se casaron y la fecha de matrimonio y con quién, y una fotografía en la libretita. Entonces, gracias a esos registros de la cédula de vecindad, pude encontrar este montón de fotos que ven ustedes en la pantalla y que fui agregándolos también al árbol genealógico de antepasados, ¿verdad? Muchos de ellos desconocía sus rostros y los fui agregando. Y me llama mucho la atención que yo a medida que iba buscando, ¿verdad? Ustedes iba buscando en las cédulas de vecindad, igual página por página, y justamente encontraba un nombre, un ejemplo, Juan Álvarez Pérez. Y yo decía, pucha, este nombre me suena, digo yo. Y me meto al árbol familiar y lo tecleo. Y justamente me aparecía que yo ya lo había agregado al árbol familiar, ¿verdad? Entonces, así iba como que iba buscando registros de todas estas personas. Iba buscándolas y ya yo las había agregado, ¿verdad? Y me iban apareciendo de que sí, efectivamente, yo ya las había agregado. Entonces, iba encontrando su cédula, su foto y la adjuntaba como fuente, ¿verdad? Entonces, muchas personas me escribieron también preguntándome de si yo tenía fotos de sus familiares. Recuerdo que una hija de un hermano de mi abuelo me escribió preguntándome si yo tenía fotos de su papá, o sea, de un hermano de mi abuelo. Y yo le comentaba de que sí, ¿verdad? Yo tenía fotos, ¿verdad? Entonces, para ella fue muy maravilloso tener una foto de su papá, ¿verdad? Porque ella decía que no contaba con ninguna foto. Y gracias a estas imágenes que la iglesia en su tiempo brindó, eh, hoy por hoy pues se agregaron al árbol familiar. Entonces yo para el tiempo de la pandemia logré aprovechar ese tiempo y aprovechar el tiempo en que la iglesia daba los registros genealógicos disponibles, ¿verdad? De las cédulas. Algo que también quiero comentar es que yo, bueno, como les comentaba aquí, estaba como en el año 2015 con las tarjetas de mis familiares, de mis antepasados. Entonces ahí era como que yo empezaba a llevar nombres al templo. Para los que no sepan, yo serví mi misión en Argentina, en la misión Neuquén. Realmente yo me pongo a pensar qué bendición fue haber servido en esa misión, porque recuerdo que yo cuando iba, me estaba listando para irme a la misión, fue ¿qué? Un 7 de agosto del 2016. Recuerdo que yo en ese entonces ya tenía como que un año de experiencia en historia familiar, entonces yo llevé mi tanatio de nombres al templo, mi paquetío. Lo llevaba entre las maletas, no sé ni por qué lo llevaba, no sabía si iba a haber templo o no en la misión, yo llevaba mis nombres del templo. Y recuerdo que fui asignado al CCM de Buenos Aires. No sé si hay alguien de Argentina, pero eh, esta foto la tomé ahí cuando estaba en el CCM. Recuerdo que yo llevé mi montón de nombres al templo, ¿verdad? Y recuerdo que se nos permitió ir al templo de Buenos Aires dos idas o dos visitas en el lapso en el que nosotros estábamos en el CCM. Entonces, acá pues nos tomamos una foto que yo compartí a todos mis compañeros del CCM, les compartí tarjetas, ¿verdad? Para que ellos efectuaran ordenanzas con mis antepasados. Y todos ellos admiraron, ¿verdad? Porque dijeron, puchica, de todos los misioneros que andamos aquí, solo usted es el único elder que anda con nombres y repartiendo, ¿verdad? Fue algo que marcó mi vida, para ustedes, tanto la misión como para mis antepasados, porque incluso ellos me acompañaron a Argentina, ¿verdad? Ellos recibieron sus ordenanzas en el templo de Buenos Aires.
Otra cosa que quisiera agregar es que acá pues yo ya estaba en el campo misional. Recuerdo que para los PIDE yo me ponía con mi compañero, bueno, él se quedaba ahí porque él se quedaba acompañándome ahí al lado de la computadora y yo me ponía en mis PIDE a buscar registros, ¿verdad? Actas de nacimiento o de función de mis antepasados. Entonces ya incluso hasta en la misión trabajaba por en ambos lados del velo, ¿verdad? Tanto por los vivos como los fallecidos, ¿verdad? Fue algo que también me llenó mucho de satisfacción y de gozo esa experiencia. Eh, Otras cosas que quisiera, bueno, aquí estamos en la foto donde estaba en el CCM, ¿verdad? La misión que fui asignado, que fue en Neuquén, Argentina. Y vamos a ver, aquí también estaba yo en un barrio que se llama el barrio Cenillosa, es una de mis áreas en Argentina. Recuerdo que en este día también era PIDE, ¿verdad? Y justamente en esa semana el barrio de Cenillosa iban a ir al Templo de Buenos Aires, algo que me admira de ellos es el deseo que ellos tienen de ir al templo, ¿verdad? No sé si ustedes han visto el país de Buenos Aires, de Argentina, ¿verdad? Es bien grande, solo el país. Y yo estaba casi que al sur de Argentina. Y Buenos Aires está casi que en el centro del país. Entonces, los hermanos tenían que viajar, si no estoy mal, 18 horas para ir al templo de Buenos Aires, solo de ida. Y 18 horas de vuelta, ¿verdad? Entonces, solo que ellos se quedan hospedados como una semana o 2 semanas. Pero recuerdo yo que en esta ocasión los hermanos pues iban a ir al templo, ¿verdad? Yo me recuerdo, yo recordaba, pucha, pero yo tengo nombres para imprimir, decía yo, ¿verdad? Y ese día fui con mi compañero e imprimí un montón de tarjetas y se las repartí a los hermanos de Senillosa, ¿verdad? Entonces, ahí también estaba aprovechando lo que eran los miembros del barrio en ese sentido, ¿verdad? Hay una familia, hay varias familias que también me apoyaron en cuanto a efectuar ordenanzas. Una de ellas, aquí tengo la foto de ellos, que es la familia Robledo. Recuerdo que también ellos estaban planeando como familia hacer una visita al templo, pero no al templo de Buenos Aires, ¿verdad? Sino que la familia estaba planeando hacer una visita a lo que es el templo de Córdoba, que en ese entonces recientemente había sido dedicado también el templo de Córdoba, Argentina, que fue el segundo templo en funcionamiento en el país. Recuerdo que ellos me dijeron, Elder, usted si tiene tarjetas, le podemos ayudar para que sus antepasados reciban las ordenanzas, ¿verdad? Y como ellos ya sabían que yo estaba ahí repartiendo, recuerdo que ellos también fueron partícipes de llevar nombres de mis antepasados a este hermoso templo, que fue el templo de Córdoba, y al final estoy muy agradecido por la familia Robledo por llevar los nombres de mis antepasados al templo de Córdoba, ¿verdad? Y no fue la excepción también esta familia. También estaba la familia Lencina de Huergo, ingeniero Huergo, familia como los Amédico, siempre estaban ahí con los almuerzos, con los misioneros listos. La familia Lencina, recuerdo que ellos también decidieron como familia ir al templo de Concepción, Chile. También en ese entonces, en el año, si no estoy mal, 2017 o 18 creo, el templo de Concepción había sido dedicado, o sea, tenía meses de haber sido dedicado al templo de Concepción, Chile. Y ellos eran de Huergo, ahí de Argentina, de la provincia de Río Negro, de un lugar que se llama General Roca, ¿verdad? Entonces ellos decidieron ir al templo de Chile, ¿verdad? Y fue donde también yo les compartí, les dije, hermanos, que también te llevaba ahí mi tarjeta, también les compartí a ellos, ¿verdad? Y fue como que también ellos efectuaron también ordenanzas a favor de mis antepasados en el templo de Concepción, Chile, ¿verdad? Y en el mismo templo hay una familia que al final de mi misión nosotros enseñamos con mi compañero, ellos se bautizaron, que son la familia Díaz. Eh, Tengo un muy grato recuerdo de esta familia porque fueron mis últimos conversos de la misión, ¿verdad? Esta familia fue la última familia que bautizamos en mi última área. Recuerdo que en el lapso de mi misión veía que mis compañeros bautizaban, ¿verdad? Yo siempre era el misionero que confirmaba. Y yo decía, le pedí al Padre Celestial que me considera por lo menos bautizar a una persona en mi misión. Y se me vino a la mente que decía que la obediencia con exactitud trae bendiciones, ¿verdad? Yo recuerdo que en mi última área, básicamente yo estaba por irme. Mi compañero también creo que le faltaba un traslado para irse. Entonces,
recuerdo muy bien esa frase, ¿verdad? Que la obediencia con exactitud trae bendiciones. Entonces, con el hecho de uno ya levantarse 10 minutos tarde en la misión, ya era uno desobediente prácticamente. Entonces, recuerdo que yo levantaba a mi compañero, Elder, vamos a, a contactar, hagamos nuestro estudio. O sea, me estaba esforzando por ser obediente en mi última, en sí, de por sí, toda la misión fui obediente, pero en mi última área estaba ayunando, estaba haciendo todo lo necesario por encontrar a una persona para bautizar, ¿verdad? Ustedes, o que estuviera preparado. Y justamente habían unos misioneros en la otra área del mismo barrio que nos pasaron una referencia de un hermano que contactaron en la parada del colectivo. Justamente era el hermano Lulio, se llama Lulio Díaz, Armando. Y recuerdo que con mi compañero fuimos a su casa, no sabíamos de quiénes eran, ¿verdad? Solo por la referencia de los otros misioneros. Entonces llegamos a la casa, nos recibió la hermana Alejandra, Pablo. Él nos recibió y después salió el hermano Díaz y empezamos, ellos nos empezaron a escuchar, ¿verdad? El mensaje. Entonces, después de recibir las charlas misionales, ellos nos comentaban de que no estaban casados, ¿verdad? Entonces, fue como que, pucha, con mi compañero hay que casarlos. Y ya teníamos los días contados en la misión, al menos yo ya me faltaban días para finalizar mi misión. Entonces, recuerdo de que fue un milagro ustedes que ellos hayan tomado la decisión de casarse. Ellos, después de recibir las charlas, de recibir un testimonio de que esta era la iglesia verdadera, ellos tomaron el compromiso de casarse. Y todo fue cuestión de días, ¿verdad? Ustedes, después de su matrimonio, ellos estaban bautizando, ¿verdad? Entonces, hablo de ellos porque han sido y siempre serán una parte fundamental en mi vida, ¿verdad? Como en la misión, porque ellos decidieron bautizarse. La hermana Alejandra pidió de que yo lo bautizara, igual a su hijo. Entonces, eso ha traído muchas bendiciones a ustedes, porque yo en un video de Murphy veía de una hermana, ¿verdad? ¿Qué desafío ella tenía para recibir las ordenanzas de sus antepasados? Y ella explicaba eso, ¿verdad? Que ella, el desafío que tenía era que sus antepasados recibieran las ordenanzas del templo, porque si son muchas, se requiere de muchos participantes. Entonces, la hermana Alejandra, ella, después de que yo regresé y finalicé mi misión, ella siempre ha estado escribiéndome, igual el hermano Armando ha estado escribiendo. Y siempre que han habido idas al templo en su estaca o su barrio, ella me ha escrito, me ha dicho, mire, Elder o hermano Lesandro, me ha dicho, usted tiene nombres para que para que me comparte, ¿verdad? Para llevar al templo. Y como ella sabe que yo estoy al 100 con mi genealogía, le he compartido cientos de nombres a ella, ¿verdad? Para que los jóvenes de General Roca, se llama el barrio, llevaran los nombres al templo de Buenos Aires. Justamente aquí tengo una foto de una excursión que ellos hicieron. La excursión la realizaron ellos un 20, vamos a ver, aquí tengo las fechas, dijo. Ellos fueron el 14 de julio del 2023 al Templo de Buenos Aires. Y recuerdo que en esta ocasión yo les di como un aproximadamente de 500 nombres para hacer bautismos y confirmaciones. Y yo decía, ¿será que van a lograr hacer tantos bautismos en una semana? Decía yo, y para mi sorpresa lograron hacer todas las ordenanzas, ¿verdad? Estos jóvenes que ven acá en la pantalla. Y realmente estoy muy agradecido con estos jóvenes, con cada uno de ellos. Tal vez físicamente no me conocieron o tal vez algunos yo los conocí en mi misión, pero estoy muy infinitamente agradecido con ellos porque estos 500 y cientos de antepasados que siguen recibiendo sus ordenanzas en el Templo de Buenos Aires es gracias al esfuerzo de ellos, ¿verdad? Y a veces me pongo a pensar de que nosotros hoy por hoy el Templo de Guatemala lo tenemos a 1 hora y 20 minutos. Y a veces ponemos peros para ir al templo, ¿verdad? Es que esto, que se ve nublado, que hoy trabajé duro, que me toca descansar. Y ver a estos jóvenes que imagínense 18 horas de ida para ir al templo y 18 horas de vuelta para regresar a sus hogares, realmente fue un sacrificio muy agotador para ellos, pero sé que el Padre Celestial ha bendecido grandemente, ¿verdad? Y les seguirá bendiciendo. Entonces, al final me pongo a meditar como la familia Díaz, estos conversos que encontramos justamente en mi última área de mi misión fueron también de ayuda para mis antepasados, ¿verdad? Y la siguen haciendo, porque justamente hay días que yo estoy en el trabajo y Family Service me manda unas notificaciones que se efectuaron iniciatorias en el Templo de Buenos Aires. Entonces, cómo una familia me
fue de bendición para ayudar a mis antepasados también, ¿verdad? Yo ayudé a ellos a que conocieran el Evangelio verdadero de Jesucristo y ellos hoy por hoy están ayudando a mis antepasados a que reciban las ordenanzas del templo, ¿verdad? Acá justamente estoy en una foto en la que estoy en mi última área. Aquí estábamos despidiéndonos de los hermanos. Fue el último día en el que yo estaba en Cervantes, se llama el lugar acá, el pueblo, también de la provincia de General Roca, ¿verdad? Entonces, y vamos a ver, otras historias que les quisiera compartir es sobre también haciendo historia familiar. Hay un hermano que es obrero del templo, él se llama Carlos Ibáñez. Él justamente él estaba en la recepción del templo, ¿verdad? Y vio mi reservación que decía Jordi Lezana, decía, y el hermano se quedó pensando y dijo, hermano Lezana, dijo, ¿dónde he escuchado ese apellido? Dice, yo tengo, creo que es la bisabuela de él, que lleva el apellido Lezana. Él es de apellido Ibáñez Martínez, pero el papá de él, o el abuelo de él, creo que lleva el apellido Lezana. Y fue así como nos encontramos, ¿verdad? Yo no sabía que él era mi pariente ni él, va. Entonces, justamente hablamos, ¿verdad? Hablamos cómo era nuestra familia y nos metimos al árbol y vimos dónde estaba nuestro vínculo familiar, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que sí teníamos parentesco, ¿verdad? Tanto él como yo, ¿verdad? Y ahí él, pues, le pedí una foto al hermano Ibáñez que nos tomáramos. Tal vez muchos de ustedes que han ido al templo de la ciudad de Guatemala lo han visto ahí en el templo sirviendo, ¿verdad? El hermano Ibáñez, muy amoroso el hermano, e incluso él me ha ayudado también a hacer iniciatorias, ¿verdad? Entonces, como parte de hacer un montón de antepasados, porque son miles de antepasados los que he encontrado, gracias a esa bendición, alguien que me ha ayudado muchísimo a poder efectuar estas ordenanzas es mi papá, ¿verdad? Él se llama Miguel Lezana. Agarramos el hábito de siempre ir al templo una vez al mes. Entonces, básicamente una vez al mes estamos yendo al templo y cuando vamos al templo, literalmente vamos todo el día, ¿verdad? O sea, vamos de 7 a 7 a efectuar ordenanzas. Y aquí quiero también hacer el énfasis a los hermanos que están sirviendo en el templo. Eh, Siempre que vamos al templo con mi papá, los hermanos cuando me miran entrar al templo es como que, ay, viene el hermano Lezana. Es como que ya saben, ¿verdad? Que cuando me miran en el templo es porque no van a descansar en el templo. Es como que se me miran así como que, ya vino el hermano Lezana. Y les digo esto porque cuando nosotros estamos haciendo ordenanzas en el templo, miro que los hermanos llegan a un punto en que se cansan de estar haciendo ordenanzas. Pero hay un hermano obrero que me comentaba, hermano, más cansados están ellos de haber esperado muchísimos años, ¿verdad? Y justamente hay antepasados que nacieron en el año 1700 a la fecha han estado esperando que alguien los encontrara, ¿verdad? Entonces realmente también quiero agradecer a los hermanos que sirven en los templos como obreros. Sé que ese sagrado llamamiento no es nada fácil, ¿verdad? Miro yo del cansancio de Dios cuando nosotros vamos a hacer iniciatorias. Y si por ahí algún hermano que sirve de obrero mira este video, realmente se les agradece por su gran esfuerzo que hacen por servir en el templo y por el gran, enorme servicio que ustedes dan, ¿verdad? Realmente sí estoy muy infinitamente agradecido con ustedes de su trabajo que hacen en los templos. Y algo que también quisiera agregar en cuanto a mis experiencias del templo, historia familiar, es regresando al tema de mi abuela materna y materno. En el 2000, eh, el 30 de abril de 2022, recuerdo yo que fui al templo por primera vez del templo de Quetzaltenango. Nunca había ido al templo de Quetzaltenango, ¿verdad? Esa fue la primera vez que conocí el templo, ¿verdad? Un 30 de abril del 2022. Recuerdo que yo llevaba la tarjeta de sellamiento de mi abuelo, que era Domingo Álvarez y Matilde Sigüenza. Ese día también no lo voy a olvidar, ¿verdad? Ustedes, yo recuerdo que en ese momento pues era lo que estaba pasando ya la pandemia. Eh, Todavía creo que se usaban las mascarillas. Y recuerdo que en la sala de sellamiento, cuando estaba efectuando la ordenanza de mis abuelos, hubo un momento en el que hubo silencio. Literalmente los participantes, el sellador, todos nos quedamos así como solemnes en el sellamiento de mis abuelos.
Y recuerdo que se me salieron unas lágrimas cuando se efectuó la ordenanza de mi abuelo y mi abuela, y hasta los selladores, hasta el hermano que estaba sirviendo de sellador también vi que se le salieron unas lágrimas. Entonces, recuerdo que al final hicimos otros sellamientos, y al final del sellamiento me quedé solo con el hermano sellador del templo de Shell. Estábamos solo literalmente ahí en la sala de sellamientos. Y él me comentaba de que solo en la iglesia de Jesucristo se viven esas experiencias, ¿verdad? De poder sentir a nuestros antepasados, de ayudarlos a que reciban las ordenanzas de salvación, las ordenanzas de sellamiento, ¿verdad? Realmente se sintió muy fuerte el espíritu en ese sellamiento del templo de Shela, ¿verdad? Esa fue una de mis grandes experiencias también de mis abuelos maternos, que logré sellarlos Bueno, en el templo de Shela. muy bien. Y también quisiera agregar de mi experiencia también del templo de Cobán, ¿verdad? El templo de Cobán el 9 de junio fue dedicado del año pasado, si no estoy mal. También con mi familia el año pasado, un 28 de junio, exactamente un año atrás casi. También fuimos con mi familia al templo de Cobán, ¿verdad? Y fuimos literalmente el tercer día del templo de estar en funcionamiento, participamos del templo, ¿verdad? Y si no estoy mal, fuimos los primeros en participar de sellamientos, de padres hacia hijos y de esposos. Creo que estábamos estrenando el sellador ese día, ¿verdad? Y realmente también me marcó mucho, ¿verdad? El dejar ese legado, el decir, fuimos partícipes del templo de Cobán en los primeros días. Mis antepasados fueron partícipes también de recibir sus ordenanzas, ¿verdad? También fue una muy grata y bendecida experiencia, ¿verdad? Y hoy por hoy, pues también, si ustedes sabrán sobre el templo de Miraflores, también está ya en su etapa casi que final de construcción. Acá justamente estábamos con mi papá resolviendo un asunto, ¿verdad? De un trabajo. Y pasamos por ahí el templo, ¿verdad? De la construcción del templo de Miraflores y le dije a mi papá, tomé una foto, le dije, y realmente me quedé pensando, ¿verdad? Que esta foto al final también quedará para recuerdo, ¿verdad? Es el momento en que el templo de Miraflores estaba haciendo, pues está siendo construido, ¿verdad? En sus primeras fases. Es algo que estas fotos las voy a atesorar muchísimo, ¿verdad? Y mis antepasados o mis descendientes también las van a valorar, ¿verdad? Entonces, en sí he tenido muchísimas experiencias. Aquí tengo también en cuanto a la obra misional y el templo, cómo podemos ayudarla, cómo podemos relacionarla. En mi trabajo, mi jefa inmediata, eso estamos hablando en el año 2023, dice aquí la carta. Ella había perdido a su hijo, ¿verdad? Le había dado como que, una enfermedad. Y a los días falleció el hijo de mi jefa, ¿verdad? Ella, en mis estados, por lo regular, yo cuando voy al templo pongo que voy al templo o frases de los profetas o de los apóstoles, ¿verdad? En cuanto a la historia familiar y el templo. Y ella vio mi estado y al día siguiente me habló, ahora mi hijo Jordi, fíjese que vi su estado y tengo una amiga que es miembro de su iglesia, me dijo. Y incluso me invitaba a la iglesia y todo, pero de los templos que ustedes suben sus estados no tenía mucho conocimiento. Me decía, entonces justamente estaba en mi horario de comida y hablé con ella, ¿verdad? Ella no es miembro de la iglesia tampoco, Araceli Esquivel se llama ella. Y nos sentamos en el comedor y empecé a explicarle de los templos, de lo que hacíamos, le enseñé fotos. Y justamente ella había partido hace unos días, había perdido a su hijo, ¿verdad? Eh, me llamó mucho me admiró mucho la respuesta que ella me dio. Ella me dijo, Jordan, usted podría llevar el nombre de mi hijo al templo, ¿verdad? Imagínese ella sin ser miembro de la iglesia que alguien le diga eso. Yo me admiré, ¿verdad? Lo que ella me dijo. Y le di las pautas de qué necesitaba ella para llevar yo el nombre de su hijo al templo. Muy Le bien. comenté que ella tenía que hacer una carta por escrito para autorizarme a mí, que yo tenía que hacer la ordenanza. En este caso, si ustedes ven en la imagen, el nombre de quien está otorgando el permiso es de mi papá. Y ha dado que mi cuenta de Family Search está al tope, o sea, yo ya no puedo reservar más nombres porque está al límite. Entonces, en ese entonces yo usaba la cuenta de mi papá para seguir reservando ordenanzas. Entonces, en este caso, pues eh,
mi jefa inmediata se hizo la carta por escrito y a los días, pues yo ya estaba representando a su hijo en el templo, ¿verdad? Wow. A los días después de hacer las iniciatorias y lo que le seguía a las demás ordenanzas, al día siguiente le entregué yo a la hermana la tarjeta, ¿verdad? De su hijo, de que las ordenanzas se habían efectuado, pero no solo la tarjeta, ¿verdad? Ustedes, sino que también le entregué lo que era un libro de Mormón, ¿verdad? Así como que forrado, así como que fuera un regalo. Y le dije a la hermana que adentro del libro había algo muy especial también, ¿verdad? Que era la tarjeta de su hijo. Entonces, básicamente la obra misional con la obra del templo la podemos mucho relacionar, ¿verdad? Ya sea con un estado que pongamos del templo o hablemos con alguien del templo, ¿verdad? A veces dirán, "Ah, es que se van a asustar cuando hablen del templo, ¿verdad? Se van a decir, ah, chicos, estos se bautizan a los muertos. Pero realmente si buscamos la manera de hablarlo evangélicamente, de explicarles esta doctrina, lo importante y esencial que es, incluso las personas que no son miembros de la iglesia llegan a entender la importancia de estas ordenanzas, ¿verdad? Y justamente también otra compañera, también, ¿verdad? Ella también hace unos días, siempre en este mismo tiempo de que falleció el hijo de mi jefa, también falleció el papá de una de mi compañera. Entonces también le expliqué de los templos, qué hacíamos, y ella también me admiró, que también me dijo, ¿será que también, qué hago para que usted lleve el nombre de mi papá? Le expliqué de la misma manera, se efectuaron las ordenanzas por favor del papá de ella, también de una de mi compañera de trabajo. Entonces me quedé pensando en esas experiencias que al final nosotros, fue una manera de que yo pude compartir el Evangelio y sus familiares recibieron también el Evangelio, ¿verdad? Y recibieron las ordenanzas del templo, ¿verdad? Entonces sí se puede predicar el Evangelio con la obra del templo, historia familiar, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen algo ahí. Muy bien, muchas gracias, Jordi. Gracias especialmente por todo lo que nos has contado. Entiendo que podríamos seguir unas 2 horas más y es emocionante, ¿verdad? Pero el tiempo se nos ha acabado, ¿verdad? ¿Podrías compartirnos tu testimonio en cuanto a la historia familiar? En cuanto a mi testimonio del templo, realmente, hermanos, solo quiero compartirles aquí, así para finalizar, como dijo el hermano Murphy, de, aparte de poder vivir y tener la experiencia de llevar los nombres al templo, también trato de adquirir ciertos conocimientos de doctrina en cuanto también del por qué vamos al templo, por qué oficiamos o servimos a nuestros antepasados. Me gusta también aprender mucho del contenido, no solo de ir y llevar los nombres al templo, sino también tener el conocimiento de por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? Y justamente, no sé si viste ahí de que yo en cuanto a la lectura, pues me gusta mucho leer bastante, ¿verdad? Lo que son manuales relacionados, todo lo que es relacionado a la iglesia, ¿verdad? Yo podía leer historias de novelas y todo, pero me gusta leer bastante lo que son manuales de la iglesia. Entonces, justamente hay unos capítulos que son de los, no sé si ustedes han visto los manuales de los profetas, que son enseñanzas de los presidentes de la iglesia, se llama, y hay un libro por cada profeta. Entonces, recuerdo que he tratado de devorarme todos esos libros, ¿verdad? De cada presidente de la iglesia. Y relacionado al tema de historia familiar, hay unas frases de los profetas que encontré que fueron como que un plus también para que yo siguiera siguiendo a encontrar registros. Y justamente aquí hay unas frases que me gustaría compartirles y ser mi testimonio. Hay unas palabras del presidente Ezra Taft Benson. Él dice lo siguiente: ¿cuántos miles de nuestros antepasados aguardan todavía esas ordenanzas de sellamiento? Sería bueno que nos preguntáramos. ¿He hecho personalmente todo lo que esté a mi alcance de este lado del velo? ¿Seré para ellos, para mis propios antepasados, un salvador? Realmente es una pregunta que muchos de nosotros al menos nos hemos hecho, ¿verdad? ¿Seremos nosotros realmente salvadores para nuestros antepasados? Dice acá. Y hay otra frase del elder Howard W. Hunter, y él dice: hay miembros que llevan la obra a cabo en el templo, pero no investigan la historia familiar de su propio árbol genealógico. Estos últimos, a pesar de que efectúan un servicio divino, al prestar ayuda a los demás, se privan de las bendiciones de buscar a sus propios parientes fallecidos.
tal como lo han mandado divinamente los profetas de los últimos días. Entonces, a la verdad, lo que dice el presidente Howard W. Hunter es cierto, ¿verdad? Se les agradece a los hermanos que van al templo a prestar servicio por otras personas, pero como dice el presidente Hunter, ¿verdad? Se están privando realmente de lo que ellos lleven sus propios antepasados también, ¿verdad? Y hay otro profeta que se llama Joseph Fielding Smith, que él también dice, quienes hacen la obra a favor de los muertos no esperan recibir ninguna clase de remuneración ni recompensa terrenal. Se trata sobre todo de una obra de amor engendrada en el corazón del hombre mediante de un labor fiel y constante en estas ordenanzas salvadoras. No hay ganancia monetaria, pero habrá gran gozo en los cielos junto con aquellas almas a quienes hayamos ayudado a lograr la salvación. Y es literalmente lo testifico lo que es el presidente Smith, ¿verdad? Que realmente esta hora no es algo monetario, que usted va a decir, ah, yo voy a ser un hombre y me van a dar tanto dinero, sino que las bendiciones las vamos a ver después de que crucemos el velo, ¿verdad, hermanos? Y realmente yo testifico de cada palabra de los profetas. Yo realmente amo visitar el templo, ¿verdad? Lo amo porque sé que cuando estoy ahí en el templo puedo sentir a mis antepasados, puedo sentir que les soy útil a ellos, que sé que cuando parta de esta vida sabemos que pues todos vamos a cruzar el velo, ¿verdad? Pero realmente nos hemos hecho esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo hoy por nuestros antepasados? ¿Qué legado vamos a dejar a nuestros descendientes, verdad? Yo realmente sé sin ninguna duda que esta obra está siendo dirigida por Jesucristo, que Él vive, que Él dirige su iglesia y que en su infinito amor Él preparó y restauró su iglesia y restauró estas ordenanzas, ¿verdad? Para que aquellas personas que no conocieron el Evangelio bajo la debida autoridad hoy por hoy la reciban mediante sus descendientes directos, ¿verdad? Realmente sé que esta es la iglesia verdadera, sé que el libro de Mormón es verdadero, sé que al entrar a los templos podemos sentir la presencia de nuestro Padre Celestial y podemos como hablar y comunicarnos con Él directamente en el templo, ¿verdad? Y sé, como lo dijo el presidente Nelson, cuando vamos a los templos somos investidos con poder y autoridad y los ángeles nos acompañan, ¿verdad? Hay otra frase de otro profeta que recuerdo bien que dice que nuestros antepasados nos vigilan, nos ven nuestros antepasados, literalmente ellos nos ven, nos contemplan. Y dice que ellos oran a su manera pidiéndole al Padre si realmente nosotros eh, estamos como que involucrados realmente en esta obra, ¿verdad? Ellos nos observan si realmente estamos nosotros haciendo algo por ellos, ¿verdad? Y el tener eso en mente me ayuda a seguir buscando registros. El trabajo me pongo a buscar, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, les agradezco por su tiempo, les agradezco por todo su amor que han dado a esta gran obra y realmente van a ser recompensados, ¿verdad? Sé sin ninguna duda que Jesucristo nos ama, ¿verdad? Y comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias, Jordi. La verdad es que Amén. mi Amén. admiración y respeto Amén. para ti y todo lo que has avanzado en tu historia familiar y el ejemplo que nos puede dar. Antes de terminar, ¿hay alguno de los que está entre el público que quisiera agradecerle a Jordi por su historia o si tiene alguna pregunta? Sí, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por compartir esos testimonios y esas experiencias espirituales muy bonitas y que edifican. Eh, Soy obrera en el templo y sé que es así. Y esas experiencias son, bueno, yo digo siempre que es el aceite que tenemos en nuestras lámparas. Nos ayudan a continuar. Y las relaciones entre los que están del otro lado del velo son bien importantes. Gracias por compartir todo eso. Y felicitaciones por el trabajo que haces, la obra misional que haces en ambos lados del velo. Gracias, hermano Gracias, Marta. hermano, gracias por su esfuerzo ahí en la voz. Como le digo, realmente el esfuerzo que ustedes ponen al ser obreros me admira, ¿verdad? Muchos obreros me dicen, usted debería ser obrero, me dicen ellos, ¿verdad? Pero por mi montón de nombres, digo, yo ahorita sirvo más como participante, ¿verdad? Porque necesito sacar todos esos nombres para que se efectúe en la obra, en el templo, pero realmente muchísimas gracias, hermano, por su servicio en el templo.
Y yo sé, Jordan siempre está buscando oportunidades de ayuda, ¿verdad? Tanto en Argentina, donde ellos los conocen, él siempre está pidiendo ayuda con sus tarjetas, él va una vez al mes todo el día, y en Argentina, en Guatemala, donde pueda, él trata de avanzar con sus nombres, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Jordan. ¿Hay alguien más que quiere agregar algo antes de terminar? Sí, hermano Murphy. Sí, hermana Sí, Betty. habla la hermana Betty. Realmente felicito porque es joven, desde 2004, él se unió en la iglesia, conoció y ha hecho, aquí a comprobar que el que trabaja en historia familiar permanece fiel siempre y persevera. Ahí estoy comprobando. Sí, es felicitarlo por su esfuerzo y me gusta, estoy estudiando casualmente en este momento a los presidentes de la iglesia. Y quiero agregar las palabras de ellos. Él dijo, el reino de Dios o nada. Eso nos demuestra, o Dios en todas nuestras cosas, primero o nada. Es El el reino presidente, de Dios, tenemos que ir ser fieles, el presidente ser Nayib fieles, Bukele. valientes. Yo lo digo. Y, y, y es muy interesante. El testigo ocular que estuve en el martirio profeta José Smith, que aprendí muchísimo. Y sí, Brigham Young también, pero realmente, hermano, tenemos que ser perseverantes. Perseverantes, fieles, leales a Jesucristo y al Padre Celestial. Y qué mejor cosa que hacer la obra. Hoy mi jefa me preguntó, ajá, ¿y por qué usted tanto que hacen por el templo llevando los nombres? ¿Y qué gana la iglesia? Yo le di la salvación, porque si ellos no conocieron el evangelio acá y vieron, pues somos parte de la salvación que el Señor nos ha dado. Tenemos que ver realmente llevarles la salvación a ellos, porque ellos escuchan el evangelio al otro lado del velo. Está predicando también allá. Es la obra al otro lado del velo. Hay que tener seguro de eso. Entonces me dice, ok, está bien, ayudan a sus familiares. ¿Y la iglesia que gana? Cumple con las leyes y mandamientos del Señor. Hacer esta obra para unir a sus padres e hijos. Ah, así es la cosa, le digo yo, porque ella se le murió a su papá, pero es tan anuente que no quieren que se les haga la orden, a pesar que ella ha tenido la oportunidad de ir en 3 ocasiones a la construcción del templo aquí en Nicaragua. Y entonces ya se le invitó para para las puertas abiertas. Le digo, mire cuánta bendición usted. Y muchos miembros no lo han tenido porque ella no es miembro de la iglesia, es católica, fiel católica. Y entonces me dice, así es la cosa. Ustedes obedecen entonces a las leyes de Dios, correcto. Entonces la iglesia, por eso todos los profetas y el presidente de los universos tenemos que asistir al templo. Y es una gran bendición que en Nicaragua vamos a tener pronto ya el templo en funcionamiento para nuestros seres queridos. Y es el gozo de amor, de paz que tendríamos nosotros, todos los que trabajemos acá. Y en todas partes, de cada país que hay un templo. Ahí Quitar van a el tener- poder a Satanás. ahí tendrán el templo de Nicaragua, entonces va a ser una gran bendición ahí. Correcto. Gracias, hermano. Mucho gusto. Siga adelante. Sigamos adelante. Sigamos. Muchas gracias, hermana Betty. Dalila, pediste la palabra? Eh, hola, Morphy, hola a todos. Hola. No sé si me veo, pero bueno, hola. Pues felicitar al hermano, me da mucho gusto que así siendo joven sea tan dedicado a esta obra tan maravillosa. Y pues una invitación a todos de que también se sumen y que sigan adelante. Buenas noches. Gracias, Dalila.
Muchas gracias. Muy bien. ¿Hay alguien más que quisiera agregar algo antes de terminar? ¿O agradecer a Señor, alguien? Sí, Verónica. Mires, buenas noches a todos. Me Buenas. sorprendió mucho. Gracias por la invitación. A este jovencito lo conocimos con mi esposo, muy jovencito en Amatitlán cuando estuvimos por allá. Edgar y Verónica de Ramírez, no sé si te recordás de nosotros, pero nosotros sí los recordamos a ustedes. Mi esposo fue líder de ustedes cuando eran jóvenes. Jovencitos, pues jóvenes siguen siendo. Y me admira bastante y felicito a Jordi por todo el trabajo que ha estado haciendo. Yo siento que he hecho mucho a historia familiar, pero realmente estoy en pañales comparándome con las historias que aquí estoy escuchando, como la de Dalila y como ahora la de Jordi, ¿verdad? Felicitaciones por el programa y gracias por haberme invitado. Te felicito, Jordi, me alegra muchísimo verte, cómo has progresado. Gracias, hermana. Me acuerdo bien de ustedes también ahí en el barrio. La Mina, barrio La Mina. Muchas gracias, Verónica. Hermana Carolina. Buenas noches, hermanitos. Sí, solo como un comentario, y es que personas así como este hermano son los que nos van a ayudar a que cuando llegue esa última dispensación, realmente puedan ser esos hijos de Dios que Él necesita. Con ese ejemplo van a poder hacer la obra que el Padre Celestial espera de ellos. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana. ¿Hay alguien más, hermana Rosinita? Buenas noches, hermanos. Noches. Ah, me invitaron a esta transmisión, realmente valió la pena. Llevo años de trabajar con historia familiar, sin embargo, a veces me desanimo, no me desmotivo, me desanimo al ver que hay hermanos pues que ni por delante y por detrás no existe la forma de ah, hacer que ellos se puedan interesar y motivar en historia familiar. Sin embargo, escuchar que aunque sea una persona lo está haciendo, motiva para que uno pueda seguir diciendo que, pues que también puede, ¿no? Eh, Realmente he tenido, en lo personal, he tenido experiencias muy especiales con lo que se refiere a historia familiar y esto me anima a poder saber que, pues que el llamamiento viene de Dios, ¿verdad? Para cada uno de nosotros y no necesitamos decir, entregar cuentas realmente ante las personas, sino que nuestras cuentas van a ser entre nuestro Padre Celestial y que también, pues, el día que crucemos el velo van a estar estas personas ahí para recibirnos. Lo puedo testificar porque lo viví. Yo estuve en coma y pude ver a mis abuelos y a muchos de mis familiares que ya habían fallecido, los pude ver alrededor de mi cama. Es una experiencia inolvidable que me hace pensar y que aún hay mucho por hacer, que me hace seguir luchando y sacar fuerzas de donde a veces ya no tengo. Y pues agradezco a hermana Adriana Landaverde que me dijo que escuchara esto para motivarme. Realmente sí, me tocó las teclas más suaves de mi corazoncito para poder saber que sí, tenemos que seguir. No podemos decir, se apagaron los demás, me apago yo también. No, si los demás se apagaron, yo tengo que ser esa chispita que siga ahí buscando cómo dar más y más fuerzas para que algún día sea una llamarada. Gracias al jovencito que con tanto esmero ha trabajado, realmente admiro su trabajo y todo lo que ha hecho y también a cada uno de los que estamos acá presentes, porque si estamos aquí es porque realmente nos interesa esto de trabajar por aquellas personas que a gritos en silencio nos piden que los ayudemos. En mi nombre de Jesucristo, amén. Amén. Gracias, hermana Rosinita, por su intervención. Hermano Sergio Sierra, levantó la mano. Y claro, como siempre, muchas gracias por el invitadazo. Gracias por esta noche tan especial, por estas historias que nos fortalecen. Pero les recordamos a todos los que vienen por primera vez, somos un grupo donde, como lo dijo el hermano Murphy al inicio, se imparten 10 clases semanales más esta reunión de entrevistas. Murphy se esfuerza, se esmera por traer personas que puedan edificarnos a todos. Y
vale la pena escucharlas. Si no les es, no tienen la oportunidad de hacerlo, por favor, búsquenlo en el canal de YouTube. Ahí podrán encontrar todo lo que hemos estado publicando. Tenemos más de 700 videos. Y invitarles a que, además de que asistan a nuestras clases, obviamente no se puede asistir a todas, pero necesitamos eh, personas que estén interesadas en compartir sus talentos, dando clases sobre lo que saben, sobre lo que aman en historia familiar. Y les invitamos, Jordi, este es el momento para que se una con nosotros como un instructor más. Así que tenemos 10 áreas diferentes. Ustedes pueden elegir sobre las que más les pueda interesar. Allí el buen amigo peruano Jorge Acevedo, a quien espero que esté mejor de salud, compartió enlaces para que se puedan unir a nuestro grupo. Y si no, pues díganle a Murphy y él que se haga bolas para enseñarles, explicarles y que nos ayude colocándolos. Será un placer tenerles ayudando en esta gran obra a miles de personas. Gracias, un abrazo. A usted, hermano Sierra, me da mucho gusto saludarle. Y a Mana Claudia González, usted destaca, estuvo hablando en los chats y quería saludar me imagino que a Jordi, porque es de la estaca de Argentina que él mencionó. Bienvenida, tiene unos minutitos para comentarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, Buenas gracias. noches. Buenas noches. Sí, yo casualmente estoy acá en esta reunión por un enlace que compartió la hermana Alejandra del matrimonio que habló Jordi. Y la verdad que estoy muy agradecida por ella sabe que nos encanta historia familiar, así que hayamos escuchado a Jordi hablar de su misión, del trabajo en la obra, de los jovencitos, del esfuerzo que hacen por llegar al templo, la verdad que es muy emocionante, me encanta. Me gustaría saber, obviamente, que mucho más de este grupo. Soy consultora de Estaca ya hace 3 años y la verdad que es No un se trabajo llama muy así, lindo. María, te lo voy a dar. Todo lo que tiene que ver con historia familiar atrapa, pero atrapa cuando uno realmente lo hace con ese sentimiento de querer ayudar al antepasado, ¿no? Y he tenido muy lindos testimonios, como decía Jordi, en un momento de que cuando las personas se involucran en esto, ellas desean más y más el tener que acercarse al templo. Con el simple hecho de ayudar quizás a otro, como le pasó a él, ¿no? De ayudar a un misionero, las personas a veces suelen acercarse y también quieren eso. Así que yo estoy muy agradecida por dejarme entrar a este enlace y de todos los testimonios que dicen, ¿no? Como la hermana, a veces nos sentimos desanimados, dijo Rosita, pero no pasa nada. Hay que seguir adelante porque la obra del Señor es así. A veces Claro para que sí, nosotros puede ser lenta, pero el Señor sabe por qué lo es, ¿no? claro que sí. Así que muchas gracias y una alegría que puedan compartir sobre estas historias y muy emocionante saber de los testimonios. Así que muchas Es un gracias por gusto. todo. Es un gusto. Gracias a todos. Gracias a todos. El tiempo se nos ha ido. Gracias a todos por estar acá. Jordi, por tu historia. Am, Sé que Dios vive. Esta es su iglesia. Esta es su obra. Este es su tiempo. Y tenemos todo a la mano para poder trabajar en la historia familiar. Ojalá que cada uno de ustedes pueda estar convirtiéndose a esta obra y los invitamos a este grupo para que se puedan unir, ¿verdad? Ahí en el chat están los canales y están los grupos para que puedan unirse. Tenemos que terminar ahora, pero gracias a todos. Si alguno de ustedes está interesado en unirse, en participar como instructor, como participante o unirse para contar una historia o recomendar a alguien, ahí también está mi teléfono para que puedan contactarme. Y Por mí compartimos solo, todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. amén. Solo quería dejarles también con algo, Amén. Sí, Jordi. también para despedirme y agradecerles también a ustedes. Gracias, hermana, ahí desde Argentina.
Como le digo, para mí amo ese país de Argentina, ya que me acogió 2 años ahí como misionero, ¿verdad? Y más que mis antepasados siguen recibiendo las ordenanzas en el Templo de Buenos Aires y templos aledaños. Solo para que podamos meditar en la siguiente frase del presidente Wilford Woodruff, dice, ¿cómo me sentiría yo después de haber vivido tanto tiempo con los privilegios que he tenido de ir a estos templos? Si fuera el mundo de los espíritus sin haber hecho esta obra, me encuentro con los de la casa de mi padre, me encuentro con los de la casa de mi madre, me encuentro con mis antepasados y ellos están en prisión. Yo tenía en mi poder las llaves de su salvación y sin embargo nada hice por ellos. ¿Cuáles serían mis sentimientos y qué sentimientos tendrían ellos hacia mí? Realmente algo para que lleguemos a meditar, ¿verdad? ¿Qué tanto nosotros estamos haciendo para buscar a nuestros antepasados? Yo también, como les decía, mi primo Luis Eduardo Sánchez ya había trabajado en historia familiar y era como que él ya lo hizo todo, pero imagínense, si yo me hubiera quedado con esa ideología de que él ya lo hizo todo, imagínense miles de antepasados no los habrían encontrado, ¿verdad? Que son los que he encontrado hasta el momento. Entonces, realmente oportunidades para buscar nombres las hay, ¿verdad? O sea, ahí esta obra es milenaria, como le dicen los profetas, es una obra que nunca se va a acabar y es una obra que nunca vamos a poder decir, ya está la obra, ya está consumida, ¿verdad? Eso solo va a ser cuando el Señor venga a la tierra, pero lo contrario, esta obra seguirá. Gracias, gracias Jordi, gracias, ¿verdad? Vamos entonces, voy a dejar de grabar, esta entrevista está grabada por si quieren volverla a ver, podemos darles el enlace. Voy a dejar de grabar.